Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en la Caja Negra. Como siempre, para tratar un tema de actualidad, tratarlo en profundidad, sin prisa, dándole vueltas para arriba, para abajo, por delante y por detrás. Y en este caso, el tema de actualidad pues, está relacionado con el fútbol. No hay duda que el tema de actualidad es el derbi, pero no vamos a hablar de fútbol, porque en esta casa esta futbolera hay muchos programas ya de fútbol y se está tratando in extenso el derbi. Vamos a propósito del derbi, aprovechando esta circunstancia, vamos a hablar de Oviedo y de Gijón. Ciudades rivales, ciudades complementarias, ciudades parecidas, ciudades muy distintas. Bueno, y las vueltas que le queramos dar, no solo de la historia de Oviedo y Gijón, que es un poco, nos queda un poco lejos la historia siempre, sino de la actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando en Oviedo y Gijón? ¿Cómo se relacionan? Y cómo, y pues como siempre los desideratum, ¿no? Cómo deberían ser las cosas, ¿no? Cómo son, cómo deberían de ser. Y para hablar de ese tema tan, a mi juicio, interesantísimo, porque es aquí entre Oviedo y Gijón se juega la realidad de Asturias, ¿no? Para hablar de ese tema, pues tenemos tres invitados que paso a presentarlos allá para acá. En primer lugar, Rodrigo Cepeda, periodista, fue director de La Voz de Asturias. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien. Vale, Empezamos gracias bien por estar aquí de nuevo, ya veterano. En segundo lugar, José Manuel Ruiz, que es analista. José Manuel. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias Me por alegro invitar. mucho de contar contigo también. Gracias. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Jacobo Blanco, que es sociólogo y decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo dije bien? Lo dijiste correctamente. Joder. Aunque tenemos la denominación ya digamos, ajustada a la corrección política, que es la de Colegio de Ciencia Política y Sociología. Joder. Ya había aprendido el otro y ahora tengo que aprender ese nuevo. Pero bueno, lucharemos contra las adversidades. Y como decía, Oviedo, Gijón, Oviedo, el sábado se celebra el derbi a las 9 de la noche, da un frío y quizá no llueva, va a llover durante el día, pero para esa hora quizá ya haya pasado el frente. Y aparte del fútbol, pues claro, la rivalidad, ¿no? Pero no vamos a hablar, insisto, de fútbol, sino de cómo veis Oviedo y Gijón al inicio del año, porque el derbi coincide con el inicio del año, ¿no? Se aprueban los presupuestos de los ayuntamientos, yo creo que no están aprobados ninguno de los dos todavía, pero bueno, hay mayorías suficientes y las ciudades, pues como se vio en estas navidades, están que revientan, ¿no? De actividad, ¿no? El comercio es una cosa exagerada, parece el fin del mundo, ¿no? Todo el mundo por la calle comprando, todo el mundo. Bueno, yo lo vi más en Oviedo, pero también lo vi en Gijón y era igual, ¿no? La misma ansiedad por consumir. ¿Cómo lo veis? A ver, Rodrigo, ¿cómo ves a las ciudades, el juego de las dos ciudades? Bueno, las dos ciudades viven bastante de espaldas una de la otra, ¿vale? Más allá de las preocupaciones individuales de cada uno, de las rivalidades, de aquellas cosas anecdóticas o menores, yo creo que son dos ciudades que no se parecen en nada y que les lleva, por tanto, no se parecen en nada porque sus ciudadanos no se parecen, o se parecen muy poco. Y por lo tanto viven, a mi juicio, viven bastante de espaldas una a la otra en los asuntos que son importantes. Ya digo que más allá de las realidades personales y futbolísticas y deportivas, ¿no? Y yo creo que ese vivir de espaldas una a la otra a la larga perjudica a Asturias. Porque no son... Pero la rivalidad no es buena. La rivalidad es competencia. precisamente, pero la rivalidad es buena si tú quieres, por ejemplo, conseguir cosas que haya conseguido el otro, y la imitación de las políticas de éxito, la complementariedad, es decir, si uno no tiene algo, vamos a desarrollarlo. Bien, todo eso, como las políticas o como los políticos no tienen estrategias, sino que juegan a la corta siempre, pues no se preocupan mucho de lo que se hace en la 28 kilómetros, ¿no? Y en una comunidad pequeña donde hay dos ciudades que representan la mitad de la comunidad prácticamente y se encuentran a 28 kilómetros, que es nada, o sea, es como si no hubiese diferencia, pues yo creo que no es nada positivo, ¿no? Bueno, entonces hay que decirlo, Rodrigo,
en este coloquio, diríamos, lo representa, por así decirlo, Oviedo, y José Manuel representa, por así decirlo, a Gijón, dejando para Jacobo la parte, el punto de vista de Dios, del científico, ¿no? Que lo mira desde arriba y contempla a los pobres humanos con sus errores, ¿no? No sé si tomármelo bien o a mal. Tómatelo mal porque va con mala idea. Viniendo de Javier, tómatelo mal. A ver, José Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo las ciudades las veo muy distintas. La gente no tanto, como dice él. Porque también depende de los barrios, claro. Si tú coges a alguien de la Calzada, pues a lo mejor se parece mucho a una de Ventanilla y es... Ahí sí es verdad que hay un núcleo de Oviedo que es muy diferente a cualquier cosa de Gijón. Y las ciudades sí que son muy diferentes. Oviedo es una ciudad más bonita arquitectónicamente. Una cosa que me asombra cuando vengo aquí es la limpieza de las calles. Y luego lo de la rivalidad, bueno, no sé en política y eso, porque a mí eso no me interesa mucho, pero la rivalidad no pasa luego de ser una fachada. Es decir, yo de mi círculo de amigos, bastantes trabajan aquí. Yo he trabajado 5 años en Oviedo, pero cambia. Actividades culturales, por ejemplo, son muy diferentes. Ahí se potencia mucho el teatro, la fotografía. Aquí los conciertos, la ópera, que es una cosa que yo echo mucho de menos. Pero luego las ciudades, bueno, a mí me gusta mucho Oviedo, ¿no? Me van a matar por decir esto, pero como ciudad me gusta mucho Oviedo. Tenemos aquí un tránsfuga. A ver, arquitectónicamente yo siempre lo digo, Gijón es como tener una madre fea, que la quieres porque es tu madre, pero siempre les pregunto, ¿qué es lo bonito de Gijón? Te dicen, bueno, el cerro, la playa, claro, lo que da el mar. Pero tú te metes hacia el interior y las casas están puestas aquí de un tipo, allí de otro. Y bueno, Gijón, Oviedo, por lo menos el centro y eso, bueno, parece que pensaron un poco más. Para otras cosas no, pero para eso sí. Entonces, bueno, no lo veo tan diferente. Jacobo, explícanos eso, que resulta que hay bastantes más puestos de trabajo en Oviedo que en Gijón. Vamos a ver. Que leímos recientemente en la prensa oficial. Vamos a ver, lo primero de todo es decir cómo veo la ciudad, cómo veo las dos ciudades, y las veo regular. Y las veo regular, ¿por qué? Porque aunque ambas estén aprovechando el tirón nacional de la economía, no están aprovechándolo en la misma medida que están aprovechándolo otras regiones de España, ni Asturias, cuyo ritmo lo marcan Oviedo y Gijón, ni las dos ciudades, ¿no? No veo que tengan un ritmo satisfactorio de evolución. Poco a poco vamos quedándonos un poco rezagados respecto a otras ciudades y respecto al resto de España en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí deberíamos pensar un poco por qué. Y yo creo que uno de los motivos, y digo uno, hay muchos motivos por los que vamos quedándonos atrás, pero uno de los motivos es precisamente lo que apuntaba antes Rodrigo, y es la falta de cooperación entre las dos ciudades. Es decir, cada vez más las políticas territoriales de la Unión Europea se van destinando, digamos, a crear polos urbanos, nodos de atracción, de actividad, que tengan al menos 500.000 de habitantes. Si sumamos Oviedo, Gijón y lo que hay alrededor, nos salen unos 800, 700, 900, por ahí, en función un poco del ámbito que queramos elegir, ¿no? Y en función de los criterios que tengamos para elegir esos ámbitos. Entonces yo creo que dos ciudades que cada vez se parecen más. Oviedo y Gijón cada vez se parecen más, son cada vez más parecidas. Hace 40 años Oviedo y Gijón eran mucho más distintas de lo que son hoy en día. Mucho más. Hoy en día Gijón tiene algo más de empleo industrial y Oviedo tiene un poco más, sobre todo del metal, más que industrial, del metal concretamente. Y Oviedo tiene un poco más de empleo, digamos, no tanto en la administración pública, que también, sino, digamos, en profesionales administrativas, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son ciudades muy parecidas. Y con la oleada de inmigración que estamos recibiendo, cada vez se parecen más y tienen problemas más compartidos. Por lo tanto, son dos ciudades que se parecen cada vez más y que, sin embargo, incluso desde algunas autoridades, de algunas élites, se pretende que se diferencien cada vez más. Por lo tanto, yo creo que el gran reto, uno de los grandes retos de Asturias, y eso lo tienen tanto el alcalde de Oviedo como la alcaldesa de Gijón, y los demás alcaldes de la zona central, pero también, por supuesto, el presidente del Principado, el gobierno del Principado, y concretamente el señor Ovidio Zapico, y yo creo que es la coordinación, de alguna forma, de las políticas urbanas y territoriales, económicas, estrategias de las dos ciudades. Y eso yo creo que iba a beneficiar a Asturias, iba a beneficiar a Oviedo y iba a beneficiar a Gijón. Pero, sin embargo,
estamos obviándolo y estamos convirtiéndonos en ciudades irreductibles, digamos, casi amuralladas una frente a otra, y casi sin ningún tipo de vínculo, cuando son miles y miles de personas que llenan la autopista, los ferrocarriles, los autobuses día a día. Estás proponiendo la política de Trump, ¿no? De invadir Canadá. Bueno, se absorba Gijón o al revés, o que yo creo que Gijón absorba Oviedo y Groenlandia cualquier también. día Cepi, el alcalde de Siero, va a invadir simultáneamente dos frentes a la vez, va a atacar por el norte a Gijón y por el oeste va a atacar en el flanco a Oviedo. Ojalá. Va a tocar Cepi y va a convertirse alcalde en el alcalde de la famosa Ojalá. área Será central. el gran alcalde de Asturias. Ahora bien, yendo a la pregunta que me hacías, de las preguntas de los empleos, yo me imagino que ya por la estadística esta, la noticia que salió otro día en prensa, Sí. en un periódico de aquí de Asturias. La Nueva España. ¿Qué? En la Nueva España. En la Nueva España, que decía que Oviedo tenía algo así como el doble de trabajadores por pensionista que Gijón. Creo que era algo así Sí. por el estilo, que eran 2 frente a 1 o algo así por el estilo. Bien, lo que hay que decir es que esa noticia, como muchas noticias, hay que cogerla un poco con pinzas. Y no, es lo mismo, no son lo mismo las personas que están afiliadas a la Seguridad Social en Oviedo que las personas que realmente trabajan en Oviedo. Es decir, la universidad, por ejemplo, algunas grandes empresas tienen a gente, la administración pública, posiblemente el SESPA, tienen, digamos, anotada de alguna forma a gente como que está afiliada en Oviedo, pero realmente su centro de trabajo, que es otra cosa distinta, está en Gijón, o está en Llanera, o está en Avilés, o está en Langreo, o está en Navia, o en Los Oscos, no lo sé, puede estar en otro sitio. Por lo tanto, digamos que si corregimos el efecto, digamos, del centro de trabajo, nos queda que Oviedo tiene 90 y tantos mil, 95, 96.000 empleos y Gijón tiene 100.000. Están más o menos equiparados. Lo cual, de cara a los pensionistas, es un poco más favorable para Oviedo que para Gijón, ¿vale? Pero dicho esto, también hay que decir que, digamos que Gijón avanza ligeramente mejor en cifras de empleo, por lo menos, de trabajo real, de empleos reales, de los que está funcionando Oviedo. Pero de hecho los inmigrantes vienen más a Oviedo que a Gijón. Eso es cuestión de precio de vivienda, pero también se mueven más de un sitio para otro. En Oviedo tenemos más vivienda barata que en Gijón, pero bueno, la diferencia es relativamente pequeña. Además, el saldo, este año fue mayor en Oviedo que en Gijón, pero en otros años, si sumamos los últimos 3 años, están más o menos a la par, incluso gana Gijón frente a Oviedo. Bueno, el trumpismo lo abandonamos un momento entonces. Lo del trumpismo, ¿no? Si Siero quiere conquistar, anexionarse como territorio protegido, o como es, como protectorado, Gijón, y como territorio conquistado Oviedo, vamos a ir. Pero has dicho una cosa muy importante, que es lo de la vivienda, porque ahora Gijón está abandonado al turismo. Yo aquí voy a dar la nota discordante. Ahora tú en Gijón, de junio a septiembre, vives en una ciudad que no es la tuya, que te echan, que llegan oleadas. Entonces, ahora hay una cosa. Turismo. No estoy de acuerdo. Turismo sí, pero turismo a lo burro, masivo, no. O sea, yo pago toda mi vida en un chigre. Sí. Soy cliente. Y yo le digo en verano, ¿tienes mesa para mí? No. Digo, vale, pues el resto del año no cuentes conmigo, porque si miramos para lo de afuera... Porque eres mal tomado, pero eso no tiene nada que ver. Claro. No, porque me echan... Mira, te puedo poner una anécdota. Tuve que llevar a mi tía al médico al centro de Gijón este año. Claro. Sí. Y tuve que aparcar a 2 kilómetros, dejarla ahí, aparcar a 2 kilómetros, esperar a que... No, una cosa es el turismo y otra cosa es la cosa masiva de gente que llega, porque en Gijón no es turismo de calidad. Solo saben ir a la playa, a la plaza del ayuntamiento y al muelle. Es como... Bueno, tampoco hay mucho más a donde ir. Aquí, bueno, pues tendrías el románico. Es un turismo que te llena, que van en coche... No estoy de acuerdo. Yo creo que me echen de mi propia ciudad, cada día entiendo más a los venecianos y a los romanos. Que te echen de tu propio chigre, ¿no? Pues sí, Claro. Si me permites, José, respecto a eso, hay que decir una cosa, y es que, primero, el turismo de Gijón es mucho más de temporada que el de Oviedo. Sí. El número de gente que va a las dos ciudades es parecido, sí. Pero sin embargo hay mucha más concentración de turismo verano, en temporada, ¿no? La feria Y muestra. luego hay otra cosa, dices que en Gijón, ¿qué van a ver en Gijón? En Gijón hay muchas cosas que ver, igual que las hay que ver en Oviedo, aunque sean, sobre todo Oviedo, que es una ciudad muy pequeña. Pero en Oviedo, lo curioso, yo el otro día estaba mirando... Playa. Me sorprendí, estoy mirando cuántos turistas estuvieron el año pasado en Oviedo. Es difícil saber, porque ahora con este fenómeno de los apartamentos turísticos, que algún día habrá que hablar de él, y que está distorsionando el mercado de la vivienda completamente, y el de los alquileres, tanto el de alquileres como el de compra.
haciendo una estimación por encima, me salía que el año pasado vinieron a Oviedo, pernoctaron en Oviedo, luego ya cuántas noches no venía a cuento, pero cuántas personas pernoctaron en Oviedo, son 550.000 aproximadamente que pernoctaron en Oviedo. Y si pregunto cuál es el principal monumento de Oviedo, ¿qué me diríais? La La catedral. La catedral. Vale, pues la catedral recibió 140.000 visitas. Es decir, hay 400.000 personas que han venido a Oviedo y que no han pisado la catedral. Pero pisar la Gascona, que tampoco es mal monumento. Eso fue lo que dice todo el mundo, que todo el mundo Tampoco va a es la mal Gascona, monumento, que es el claro, cachopo. claro, El monumento de Oviedo es el cachopo. El Entonces, cachopo, claro, claro. a lo mejor tenemos que plantear un poco el modelo, porque el modelo turístico, porque estoy convencido que más allá del turismo este de verano, un poco de toda la vida de Gijón, yo creo que el turismo tampoco nos diferencia demasiado a los obetenses y a los gijoneses. Tengo esa impresión. ¿eh? A ver, No, yo creo A que... ver, yo creo que esto trasciende un poco del tema de las rivalidades, Oviedo y Sí. Gijón, pero yo, claro, el otro día se publicaba en los medios que en Siero el mercado de la vivienda estaba también a unos precios elevadísimos, que los alquileres eran caros, que para comprar estaba muy difícil por el efecto Amazon y por el efecto... Bueno, entonces tenemos este problema, entre comillas, y tenemos el problema de que nos vienen muchos turistas. Antes éramos la comunidad con menos turistas de España, incluso por detrás de Cantabria, y ahora, bueno, parece que con el tema del clima y de todo esto, pues cada vez tenemos más turistas, pero no nos gusta. Entonces, bueno, tenemos un problema, es decir, que cuando solucionamos determinadas cosas, es decir, se crea empleo en un sitio, se atrae al turismo, entonces es que es un problema porque yo no puedo comer en mi chigre habitual. Yo te entiendo, pero... Es una anécdota eso. Claro, no, bueno... pero eso es pero categoría, quiero decir, es categoría. Es categoría. Hablamos del turismo de calidad. ¿Qué es el turismo de calidad? Que vayan a los hoteles de 5 estrellas, que vayan al Parador de Corias o que se compren un chalet en Llanes. Eso ya no es turismo, se convierte en gente que viene. Pero bueno, Llanes está que visita la ciudad. saturado. No es, Pero- no es claro, que venga en pero- una autocaravana para ir a la playa, el que visita la ciudad. Pero 500.000 personas en un año, yo creo que son muchas y en Gijón andará parecido. ¿no? Parecido, sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos un problema también de la insatisfacción permanente de los asturianos por todo aquello que suponga a veces una mejora. Que luego haya que regular esas mejoras, que haya que dimensionarlo, que haya que buscar. Bueno, pues probablemente. Pues yo creo que el efecto playa en Gijón va a menos por la motorización masiva. Pues ya antes era la playa de Gijón, de Oviedo, ¿dónde ibas? El tren, el alza, a la playa de Gijón y tal, pero hoy día hay 500.000 playas en Asturias estupendas. La de Gijón es muy buena también, por supuesto. Entonces, que no es el factor clave la playa de Gijón. Es que estamos vendiendo, pero Javier, estamos vendiendo que somos una comunidad maravillosa, natural, donde el paisaje está protegido y es fantástico, donde tenemos una gastronomía espectacular, donde el arte, la cultura, las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero luego no queremos que esto, bueno, o sea, me gustaría poner una cancela y que a partir del turista, Claro. 165.000 ya no vengan más. Oiga, pues no. No, lógico yo es que estoy a aquí- favor del turismo masivo. lógico- Ojalá fuera Bueno, venidor. el turismo que tenga que ser y que el turismo es una industria. Imagínate en Gijón Mira, unas torres como venidor, sería maravilloso. Bueno, ya las hay, desgraciadamente Las hay, para los las hay. gijoneses. o para los Diciendo que- totalmente, Gijón es una ciudad de turismo, por ejemplo, basura de estos de las despedidas de soltero. Bueno. Yo recuerdo ir un día a las 5 de la mañana y ver a un tío empapelado desnudo en una farola, que ya en muchos bares no dejan entrar. Sí, Tenemos, eso fue un pequeño fenómeno. tenemos una playa para perros, que son los para perros. Es decir, es un tipo de turismo. Está rodeado de autocaravanas ahora. Pareces Carballón, ¿eh? No, porque, a ver, hay un turismo que tienen que respetar, que hay gente, en Gijón la gente trabaja dentro de Gijón. Sí. Entonces, que tú no puedas aparcar en Gijón de junio a septiembre, pues si tienes que bajar en coche, No, tienes y de que... enero a septiembre Y de también, enero a septiembre porque tampoco. ahora No, ya sí, no se los puede- subterráneos sí, pagando cualquiera de todos ellos. bueno, Pero es ya, que ya. verano, este verano Pagando. se llenaron Claro. a las 10 de la mañana. Luego, ¿qué hay que ver en Gijón? Gijón es que es tan reducido porque él dice que hay muchas cosas que ver en Gijón, luego me haces una lista para yo visitarlas, porque lo que hay que ver en Gijón es lo que da el mar, no hay más que ver. Hombre, como mucho la laboral. Si, Parece si- poco. Lo que da el mar, Es pero una eso, visita obligada. pero eso no es Gijón. Bueno, hombre. Es decir, en cambio, no, Oviedo puedes visitar el antiguo, puedes ir dentro de la ciudad, tienes muchas más cosas que ver. En cambio,
son barrios, ya no es que sea Gijón, es que son una zona de Gijón muy concreta. Yo donde vivo, en la Calzada, en verano estoy feliz porque no hay nadie, ni en el llano, ni... Ahora, como quieras acercarte a donde está el ayuntamiento, los medios... Pero dime un sitio más allá de Teruel o no sé, en el que no pase eso en una época turística y en un casco histórico de una ciudad. No existe ya. O sea, eso se ha acabado Sí, hombre, A Oviedo. cualquier villa que vaya. Oviedo he venido este verano Bueno. y comparado con lo que es el centro de Gijón, tú vete en la primera quincena de agosto, No, a ver, da un paseo por el centro. Yo soy gijonés consorte, que es la carta Con que suerte, tengo. sí, con suerte. Tengo la carta aquí, acabo gijonés consorte, y luego yo trabajo los 16 días de feria en la feria. Por lo tanto, conozco bien Gijón en su época estival, todo el año, pero bueno, en verano. Y tienes razón en que está así, pero es algo propio de estos tiempos. Yo fui a la feria hace 3 años, la última vez que lo intenté. No pude, a las 11 de la mañana, no pude aparcar. Estuve dando vueltas No, ni y a vueltas las y 10. vueltas y cogí y marché para Oviedo. No me bajé del coche. Parece mentira. Yo fui hace 15 años, fui por última vez y... No, eso es, pero es que es eso, ese ya forma parte de los problemas de por qué se expulsa a los coches de los sitios. Yo no digo que los coches tengan que entrar en la plaza del ayuntamiento, o sea, vamos por partes. Ahora, lo que hay que facilitar es que yo, si voy de Oviedo a Gijón a pasar el día, feria, o a playa, o a la sidrería donde no puedes ir tú, yo pueda llegar en coche a algún sitio y bajarme, porque es que entonces es muy difícil. Entonces sí que se promociona pues el turismo de la gente que esté en un hotel y que... Bueno, pero... Y por cierto, el turismo, cuidado con el turismo de autocaravanas, es un turismo de bastante alto standing, ¿eh? Algunos. Ojo, Los que están en en lugares general. homologados. En Gijón los tienes en el No, Molinó. pero digo, el usuario de autocaravana no es un usuario son de caros, clase son media caros, alta, ¿eh? claro. Pero el de Son- autocaravanas, pero es que mucha gente vive en ellas. Si vas al Cerillero, que hay un parking que se hizo Bueno, para pero camiones... eso ya no es turismo, eso es gente que vive una autocaravana como en Estados No, pero Unidos. van recorriendo España, no sé cómo los quieres Es decir, llamar. El turismo que viaja en autocaravana no es un turismo de gastarse... De todas formas, cuando estamos hablando del turismo en Oviedo y en Gijón, y realmente el punto turístico fuerte de Asturias es la zona de Llanes-Covadonga, o sea, Cangas de Onís-Covadonga, que es donde hay una densidad turística potentísima. En Oviedo y Gijón tenemos menos turismo, ¿no? En proporción al número de habitantes, por lo menos, o a la capacidad de la ciudad, ¿no? O sea que yo creo que estáis hablando siempre del centro, lo que hay que ver en las ciudades, ¿no? En Oviedo, si vamos a ver, Oviedo el casco histórico de Oviedo es muy pequeño, ¿no? O sea, en 20 minutos lo ves todo. Pero Luego, si quieres, por lo menos lo tienes, que en Gijón... lo tienes. Si quieres ver un poco más, entrar un poco más en detalles, y ya puedes echar tiempo en ver la Cámara Santa, la Catedral, el Museo de Bellas Artes, no sé, lo que quieras ver por ahí. Luego Bueno, será pero eso Romano. forma Y parte el de lo Londres que- también, lo ves en 20 Vale, minutos. vale. No, el centro de Londres no se ve en No, 20 pero no es lo mismo, a ver, no es lo mismo recorrer Cima de Villa, A ver, el barrio de Cima de Villa de Gijón, en el que recorres las calles y se acabó, que recorrer el casco me histórico de permitís, Oviedo, si me permitís, donde Sergio. vas a la catedral, A ver, vas al si Museo me de las permitís, Artes, si- vas al arqueológico, Lo que quiero decir es que pues en el pasarte caso, 3 en el caso de días. Oviedo, por lo menos, estamos hablando del turismo, y no sé por qué nos hemos enclaustrado en el turismo, porque hay cosas mucho más interesantes. Gijón, por ejemplo, ha desarrollado un sector de las nuevas tecnologías que no tiene Oviedo, por ejemplo. Es un factor Oviedo comparativo no tiene en Llanera. importante. Vale, pues eso ya antes ya, pero no está en Oviedo, está en Llanera, ¿vale? En última instancia. Y Llanera, que es más que el Y Alfonso. además el de Gijón, digamos que el de Gijón tiene más contenido tecnológico que el de Llanera. Pero dejando eso de lado. Digamos que en Oviedo, por ejemplo, hay una concentración enorme en verano también de turistas. Es decir, en Gijón, Oviedo, o sea, la gente que va a Gijón, quizás se pase también por Oviedo, la gente que va a Gijón por el verano, y la gente que va a Oviedo también se pasa por Lo Gijón. que pasa es que yo Y creo- viceversa, está toda la gente moviéndose. Estamos evitando el tema que sería clave, que es el Airbnb, los pisos estos Sí, sí, turísticos. En Gijón ahora mismo alquilar un piso por menos de 700 euros solo hay que mirar en Idealista. Yo tengo cantidad de gente conocida que está buscando piso y es imposible. Es imposible. Y vas a una agencia y te pone de septiembre a junio y no sé qué. Eso es un problema, que los gijoneses, tú quieres Es un vivir en problema la ciudad. en Gijón y en Oviedo. Oviedo no sé En hasta qué Oviedo. punto, Y en- pero Y en muchas Gijón, ciudades de España. No digamos ya en terrorífico. Málaga, por ejemplo, y tal.
Pero claro, una cosa tenemos por una parte el impacto en la economía de la ciudad. Es decir, podemos correr el riesgo de que de aquí a 5 o 10 años de seguir la tendencia actual, están rehabilitándose muchos edificios como apartamentos turísticos, en el centro de la ciudad no viva nadie, lo que tengamos sean solamente apartamentos turísticos, exagerando un poco evidentemente, apartamentos turísticos son un trampantojo de ciudad. Y un poco el proyecto de Oviedo va por ahí. Eso es Venecia. ¿Qué? Eso es Venecia. Es Venecia, claro. Pero ¿Venecia qué es? Es un trampantojo, pero allí no vive nadie. Es el gran conde de no sé cuántos, o el hijo, el descendiente enésimo del dux de no sé qué. Allí no vive nadie. Entonces, claro, es un trampantojo. No es una ciudad, es un decorado para turistas, para consumo de turistas. Cierto. ¿Vale? Entonces, es un riesgo que estamos corriendo. Si no se regula, digamos, como están regulando muchas otras ciudades, tanto en España como en el extranjero, el tema de los apartamentos turísticos. Es una cuestión que además está muy poco controlada, irregularidades, muchos son ilegales. A mí me parece maravilloso. ¿Qué? Me parece maravilloso los No, apartamentos. te parece maravilloso, pero es un problema. Espera que te Y pongo ya uno al verás, lado como me pasa a y mí. claro, el problema que tenemos también es que en este momento buena parte del crecimiento de Asturias tiene que ver, y de España, pero también de Asturias, tiene que ver con el turismo. ¿Cuál es el problema? Que el turismo que crea es empleo en la hostelería, empleos digamos, en hotelería, etcétera, etcétera. Pero son empleos que son los más vulnerables, igual que se crean en el comercio y demás, son los empleos más vulnerables a un ciclo recesivo, un ciclo, digamos, de baja económica. Totalmente de acuerdo. Fue lo que pasó en todas las crisis, especialmente en la de 2008, que afectó también a la construcción. Entonces, claro, ¿qué estamos construyendo? Un tejido económico urbano muy vulnerable a las próximas crisis. Porque claro, los profesionales, es decir, los informáticos, los ingenieros, los sociólogos, digamos que ese tipo de profesionales sufren menos la crisis de la que la sufren otras profesiones con menos cualificación, que dependen más del consumo. Entonces tendremos que ver un poco si estamos consolidando un tejido resiliente, como se dice ahora, frente a una recesión que tarde o temprano llegará y que se llevará buena parte de ese tejido por delante, porque la gente tendrá menos dinero para salir de turismo o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que en este momento tanto Oviedo como Gijón, pero sobre todo Oviedo, están están focalizándose sobre todo en el turismo. Oviedo tiene una cosa que ha surgido espontáneamente, gracias, entre comillas, a Putin, y que es el sector de defensa. El sector de defensa está funcionando muy bien. ¿Cómo se llama esto? Santa Bárbara General Dynamics. Tenemos también, ¿cómo se llama la otra? La alemana, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Qué? La de munición. La de munición. Y ahora también se quieren hacer ampliaciones de fábricas que están buscando, porque nadie previó que hubiera suelo un suelo estratégico para industria de defensa, ¿no? Bueno, o otro tipo de industria. Pero bueno, que es lo que está funcionando bien en Oviedo, pero es una cosa que funciona espontáneamente. Después, el resto del tejido productivo está centrándose en el turismo. Tenemos un problema en Gijón, también está pasando lo mismo, pero sin embargo, también por lo menos está procurándose desarrollar, está ampliándose el parque tecnológico, se van a crear campus universitarios, aunque sean privados. Es decir, por ahí, digamos, que yo tengo la sensación de que hay más el futuro de Gijón, a expensas de lo que digan los señores de Arcelor, pinta mejor que el de Oviedo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de este análisis de Jacobo y volvemos en un minuto otra vez después de esta pausa de hidratación, como corresponde a las vísperas del derbi. A ver, estamos de vuelta otra vez después de la pausa de hidratación. Estamos aquí ya enzarzados. Yo creo que sí, obvio hay una tendencia al monocultivo chigrero que no me parece razonable, pero bueno, ahí está. En todo caso, yo creo que el sector servicios es el sector clave en cualquier sociedad, no ciudad, cualquier sociedad moderna. La industria cada vez pierde más puntos porcentuales en el mix del empleo, ¿no? Fíjate, yo creo que desde mi punto de vista erróneamente, pero en Oviedo la estrategia pasa por volcarse claramente como ciudad de servicios y como ciudad de recepción de turismo, hostelería, vinculado al comercio, etcétera, etcétera, y están poniendo, yo creo que todos los huevos en esa cesta. Aderezado, digamos, con reformas estético-urbanísticas que le gustan mucho a Jacobo, esas plazas soviéticas que nos van a poner delante del Palacio de los Deportes, etcétera. Pero duras. Duras, sí. Pero hay un amago de estrategia,
no sé si de estrategia, pero por lo menos de apuesta por algo. Insisto, para mí erróneo, pero que una ciudad como Oviedo puede tener, bueno, puede no, está teniendo éxito, electoralmente hablando. La gente le gusta que haya terrazas, claro, y le gusta. está claro. Gijón, yo creo que en Gijón lo que hay ahora mismo es una ausencia absoluta de estrategia de ningún tipo. Es decir, todos los proyectos que, al margen de proyectos privados, como puede ser la Clínica Quirón o la Universidad Europea, etcétera, que son proyectos privados en sitios donde hay terreno para hacerlo, se desarrollan, son ciudades grandes donde eso puede cuajar, donde no había ese tipo de negocios, no lo había, no había una universidad privada en Asturias, no había, en Gijón había clínica o hay sanidad privada, pero muy pequeña. Pero todos aquellos proyectos de ciudad que pueden servir para que la ciudad crezca, ofrezca más servicios, sea mejor como ciudad, desde mi punto de vista están ausentes. Es decir, quien manda, quien gobierna en Gijón se dedica a dar la razón a los vecinos en aquellas demandas que los vecinos consideran oportunas, la estación intermodal, estas cosas. Cuando los vecinos protestan, el ayuntamiento dice que los vecinos tienen razón y Gijón tiene, desde mi punto de vista, asuntos muy importantes absolutamente paralizados. Hablamos ya del famoso vial de Jove, hablamos de la Zalia, que está parada, y además están vendiéndonos, no solo desde el ayuntamiento, sino desde el gobierno del Principado, nos están vendiendo que si mañana una empresa se quiere instalar ahí va a poder hacerlo, y no se puede instalar ninguna empresa porque no hay ni instalaciones eléctricas, no hay estación subeléctrica, no hay nada, no se puede. La Zalia ahora mismo es un páramo. Un páramo. La estación de trenes y estación de autobuses que han conseguido llevársela cuando las estaciones de tren, la virtualidad que tienen es que están en el centro de las ciudades, y Gijón es la única ciudad de España donde se la van a llevar a un barrio alejado del centro. Es insólito y la gente ha tragado con eso. A mí me parece en la Cerona que iban a hacer estos intercambiadores modales, no los quieren. Yo estoy sorprendido. En Oviedo están poniendo intercambiadores por todos lados. Está el túnel famoso hecho hace 10 años o más. El Metrotren. 25. Está el túnel hecho. Metrotren que pasa por un barrio que se llama el barrio La Arena. Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo. Por no hablar de la moto. El jugarte la vida. Por no hablar de la moto con Sidecar, de hacer soterrar el muro, que es que eso no se va a hacer en la vida. El famoso túnel de Aboño ahora, que es como alternativa tal, que se cerró porque se estaba hundiendo. Encima hay casas, monte que se está viniendo abajo. Es decir, hay proyectos, no sé si te acuerdas del Cascayo famoso, cuando destrozaron el muro. Bueno, es verdad que ahí hay como que llega cada uno con su pedrada y se pone a hacer... pero no hay una idea conjunta. Luego es muy diferente barrio a barrio, Gijón. Toda la basura, todo lo que quieres poner es la zona oeste. Toda la zona oeste, que es donde vivo, por desgracia, vial para contenedores, para no sé qué. Zona, en cambio, este, donde está Somió, donde está Cabueñes, todo eso, ahí... Entonces, ahí hay una separación tremenda por barrios ya. Pero luego lo de la Zalia, eso lleva, ¿cuánto? Hace 15 años que se hizo eso, y ahora mismo es como el páramo como de lo de los Baskerville. No está dotado. No está dotado de nada. Yo lo visité hará 15 años, estuve ahí. Por lo menos. Nada. No me enseñaron el espacio. Lo que hay ahora, lo que pasa es que ahora hay matojo, ha crecido los matojos. De todas formas, yo tengo la impresión de que Gijón tuvo el gran alcalde de Gijón fue Tini Areces, que le pilló, digamos, era un señor con inventiva, con creatividad, y además tenía dinero. Le tocó una época buena en la que había dinero, ¿no? Que esto también es importante, pues tienes idea, pero el dinero es menos que el que había en aquella época, ¿no? Y digamos que hizo tantas cosas, y muchas de ellas también, realmente, que yo me acuerdo que hace años ibas a Gijón y cuando preguntabas a los vecinos, ¿y ustedes qué necesitan? No, Gijón, es que está todo bien ya, es una cosa tremenda, ¿no?
se desató una especie de conformismo que, salvo lo que respecta a la estación de autobuses, que sigue siendo la misma estación, digamos, desvencijada y vetusta, Cayó, quedó sin techo. inadecuada de siempre, digamos que salvando eso, la gente... Privada. ¿Qué? Privada. Privada, sí, privada. Pero salvando eso, digamos que en Gijón, digamos que se arribó un cierto conformismo o satisfacción con la reforma de la ciudad en tiempos de Areces, que también se veía, por otra parte, digamos, la decadencia de la industria. Me contaba gente en Gijón hace unos años, decía, no, es que cuando yo llegué aquí en los 60 o 70 había una actividad tremenda y ahora hay mucha menos actividad, ¿no? Hay mucha menos actividad. Mis hijos, antes esta era tierra de promisión y ahora tienen que embarazarse fuera, ¿no? Sin embargo, yo tengo la impresión de que tiene una serie de proyectos que tienen potencial. Decíamos antes el parque tecnológico. El parque tecnológico sigue creciendo y parece que funciona, mejor o peor funciona, ¿no? Y he creado un pequeño, digamos, núcleo tecnológico, yo creo que puede ser interesante. ¿O qué es interesante? Oviedo no tiene eso. Segundo, decíamos antes de la universidad privada. Oviedo se llevó a Areces, Duro Felguera de Oviedo al Parque Tecnológico. Y está también, Areces se lo llevó. Y está también el ¿cómo se llama esto? Ahora que quieren hacer en la parte de los astilleros, esto del no sé qué azul. ¿Cómo se llama esto? Naval azul. Bueno, eso es otra moto. Que vamos a ver si es una moto o no. Esa va a ser buena también. Si se hace bien, puede ser interesante. Si se hiciera bien, podría ser interesante también. No, O sea que, todos los proyectos que presentan los ayuntamientos siempre son interesantísimos. no Es siempre. decir, la entrada por la No autopista, siempre. la entrada Y iba a ser, en Oviedo, iba a ser algo fantástico. Los atascos ahora son fantásticos. Entonces, la Vega, en infografías que estamos acostumbradas a ver en algún medio de comunicación, son extraordinarias. Pero claro, nos van a hacer meternos... Las infografías de la Vega asustan más. Nos van a meter entre naves por los coches. O sea, eso de que pinta bien, pinta bien que pongan una estación de tren en medio de una autopista y que la gente trague con eso. Y donde no llegan autobuses ahí, porque si vas a la zona oeste tienes que Vamos a coger ver, dos para llegar. Si Gijón tenía algo que estaba, muchas cosas, pero había algo cuando ibas a Gijón, es que tú entrabas por la Y y llegabas al humedal Eso perfectamente sin ningún atasco. Llegabas perfecto al centro de la ciudad y de repente hacen en medio de la autopista una estación de tren. O sea, es insólito. Que hay que decir provisional, que llevamos 20 años. Y ahora en Oviedo están imitando para que no llegue nadie a Oviedo, porque ahora me doy cuenta que hay una rotonda que luego... Además, tirando la otra que era nueva. Tirando la estación que había, que era nueva. Tenía 20 y tantos años. Bueno, eso nuevo. Y la estación de Metrotren, que era una moto, está inundada. El largo recorrido jamás usó. Y luego está el Metrotren, o sea, lo que es el ferrocarril que va a llegar hasta Cabueñes. Que está inundado, tienen que hacer... Bueno, está inundado, pero eso es... O sea, digamos que no es un problema. Eso con poner bombas se debería funcionar. No, pero que esto... Eso para la próxima guerra, cuando estés ahí... Eso sería formidable. Sería formidable porque te permitiría llegar desde Cabueñes hasta Yamaquique de un tirón, por lo menos. O sea, Pero es ese proyecto, a mí me recuerda, mira, por salir un poco de Gijón Oviedo, en la ciudad residencial de Perlora. Cada vez que hay elecciones, tú ves unos proyectos, van a arreglar aquello, va a ser y lleva 30 años aquello abandonado. Pero esos son algunos de los pecados de la izquierda, como la laboral. Eran cosas franquistas que no convenía poner en valor. No convenía poner en valor. De acuerdo. Y ahora... A lo mejor se revaloriza. Sí. Pero que hacen siempre hay... No, claro. Que tú ves proyectos y son preciosos, lo que decías tú. El problema que tenemos en Asturias es que tuvimos mucho y ahora tenemos poco. Entonces éramos capaces de llenar espacios que hoy en día no somos capaces de llenar. Es decir, tenemos la Vega, que a ver cómo la llenamos, no está muy claro cómo se va a llenar, en Oviedo. Tenemos también en la zona de Luca, el antiguo Hospital General, que eso también, para llenar eso, no se sabe muy bien cómo se va a llenar tampoco. Quieren hacer facultades en lo que era la antigua maternidad. Yo no sé, algún colaborador de este programa que es arquitecto lo sabrá mejor que nosotros, pero este programa, vamos, de esta cadena. Pero yo tengo dudas de que se puedan hacer aulas donde había habitaciones de maternidad. Tengo dudas al respecto, no sé qué es lo que quieren hacer allí exactamente. Y tenemos también otros espacios en Gijón, por ejemplo. Hay espacios a la entrada de Gijón por la autopista precisamente que también están vacíos. Exactamente. Están vacíos y que no acaban de llenarse. Es decir, tenemos un problema, y volvemos otra vez, vuelvo por lo menos al principio otra vez, tenemos un problema de falta de músculo económico. Es
Es decir, Asturias tuvo mucho más músculo económico del que tiene y entonces ahora somos incapaces de llenar los espacios que vamos dejando vacíos, porque a lo mejor se sustituyen en parte por otros nuevos, pero no somos capaces de llenarlos. Entonces, claro, ahí volvemos de nuevo a la necesidad de la cooperación entre los grandes concejos de Asturias. Es decir, más allá de tomar una copa de champán en los periódicos, o de cava, o de lo que sea, o de sidra chapanada, en los periódicos, en la sede de los periódicos regionales, a lo mejor lo que habría que pensar era tejer alianzas de cooperación entre las dos ciudades, a lo mejor empezando por cosas pequeñas. Yo esto ya lo propuse hace 30 años, cuando estaba casi todo por hacer, y no se hizo, ahora está casi todo hecho, y en este momento es una pena, porque ahora qué es lo que podemos hacer, habrá que ver cómo se puede cooperar, cómo se puede cómo se pueden lanzar iniciativas conjuntas de las dos ciudades. Las dos ciudades para promocionarse fuera de Asturias. Asturias es muy pequeña, nadie conoce Asturias fuera de España. ¿Cómo vamos a promocionar? Pero por eso está el Principado ya. Ahora, está el Principado, pero hay que promocionar que tenemos una ciudad... Vas a crear la famosa Ciudad Astur. Ahora sí que se conoce. El otro día, si quieres, vas a ir... En la BBC salió un reportaje, el futuro climático, Asturias. Y por otra parte, a lo mejor lo que dices no es tanto las ciudades como Asturias, que somos una comunidad como de segunda, nos trata. Solo tienes que ver lo que tardó en venir el tren de alta velocidad. Estoy de acuerdo contigo en eso. De segunda, ¿no? De tercera. O sea, espera. A ver... Bueno, somos 1 millón de habitantes, que no damos para más. No tenemos más peso electoral. O sea, no, es que, pero somos asturianos. Y no somos conflictivos tampoco. Y luego necesitamos ideas y estrategias, es decir... y dinero. Somos viejos. La época de Areces, la época de Areces es cierto, yo lo viví. Somos viejos, pocos y con pocas perras. Y yo pertenezco a una sociedad astronómica y llegó a Areces y dice, ¿qué necesitáis? Hombre, bueno, pues un observatorio, pues en el Monte Deva, arriba los... ¡Pum! ¡Paz! Las llaves, ¡plas! Ahí está el observatorio. Eso pasó aquí con Gavino también, claro, que daba locales, regalaba... Pero... Es una cosa completamente disparatada, por ejemplo, que se hizo en Oviedo, fue hacer lo que se llama el Calatrava. Eso fue un completo disparate. Un completo disparate. O sea, yo, en su momento, hacía casi 30 años ya, y ahí dijimos que a lo mejor se había que hacer un buen palacio de congresos, que no fuese el de Gijón, que bueno, es para lo que es, pero no da mucho más de sí. Habría que hacerlo en un sitio, digamos, o compartirlo, podemos crear una sociedad, algo donde cargas y beneficios se compartieron entre las dos ciudades. Ese sería el Palacio de Congresos de Asturias, igual que hay el de Málaga. El de Málaga no es el de Torremolinos, es el de Málaga, de la provincia de Málaga. O sea, sí, pero el peso de Málaga sobre los demás... Bien, en aquella época no era tan diferente, ¿eh? Hace 30 años no era tan diferente el peso. No, pero quiero decir, aquí hay... Entonces, habría que pensar en iniciativas, digamos, ahora a lo mejor 2.0 de cooperación industrial, no tengo ni idea, hay que darle vueltas al asunto, pero cualquier iniciativa que no se atiende por los dos sitios. O sea, es que en Oviedo lo que no podemos decir es hablar de la aldea esa que hay de Gijón y despreciar a Gijón, ¿no? Tenemos que montar fórmulas de cooperación para conseguir cosas, para conseguir estas cosas. Pero si hay fórmulas de cooperación, ya las hay, transporte, el agua, no sé qué, hay fórmulas de cooperación. Sí, pero por ejemplo, Gijón tiene un ferial, bueno, que no es el mejor del mundo precisamente. Oviedo no tiene ferial y Oviedo quiere construir un ferial. En Oviedo ahora queremos construir un recinto para conciertos en el Palacio de los Deportes. Ese ejemplo que pones es una demostración del ridículo que se puede llegar a hacer. Vamos a ver. El recinto ferial de Gijón, la feria lo conozco un poco, bueno, la Feria de Muestras y más cosas. O sea, la Feria de Muestras reunió este año a 700 y pico mil personas, el recinto ferial a lo largo del año reunió a 1,5 millones de personas. Vale. Es un recinto ferial, es verdad que gracias a la Feria de Muestras, pero junto con el de Málaga, si no me equivoco, es el único recinto, y no sé si FEMA, el único recinto ferial viable de España. Viable, quiero decir, sostenible económica. Un buen recinto ferial, que además está en permanente mejora y ahora se va a hacer un vial. Sí, bueno, bien. Aquí se les ocurre la idea de que se necesita un recinto ferial para el ganado, o sea, una cosa, en fin. ¿Cómo es eso? Sí, para la Feria de la Ascensión. Que me sube la tensión. Y construyen una especie de explanada asfaltada en la Florida, que es un barrio en expansión nuevo, donde lo que menos hace falta es construir un ferial para el ganado, en el que además cuando se asfalta todo, la guinda es, ahora hay que sacar a concurso un chiringuito, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pasa el Camino de Santiago por ahí, además. Bueno, entonces, si hay un recinto ferial en Gijón, coopera y aprovechalo.
Ese debería ser el recinto ferial, porque además es su nombre, recinto ferial de Asturias, Luis tiene Adaro. Totalmente de Ese es el acuerdo. recinto ferial de Asturias. Como aquí, pues no sé, pero la catedral es la catedral de Oviedo, pero es la catedral de Asturias, o el Museo de Bellas Artes, hasta que no nos quitemos esas telarañas, más allá de las gracias de tertulia y tal, no nos quitemos esas telarañas. Pero hay mucha obsesión. Yo creo que el problema es que Oviedo en general es muy indolente. Es la capital, lo hemos sido toda la vida, y miras un poco por encima del hombro lo demás, pero desde la indolencia paraliza. Y yo creo que en Gijón hay cierta obsesión, demasiada obsesión con las cosas. Yo recuerdo un subdirector de un periódico local de Gijón, ya fallecido, que todos sus artículos, cuando digo todos son todos, cada vez que hablaba de Gijón, acababa poniendo una coletilla diciendo que claro, porque esto no sale, porque en Oviedo están... claro, con esas mentalidades es imposible Entonces, ¿qué pasa? Que en Gijón están rehabilitando Tabacalera y no saben qué van a meter ahí dentro. No, yo estoy Por totalmente ejemplo. de acuerdo. Por ejemplo, auditorio. Hace años se habló en Gijón de un auditorio, pero si tenemos un auditorio maravilloso en Oviedo. Claro. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ni contigo tampoco. ¿Quién va a venir desde Gijón hasta Oviedo a un concierto? Siempre Yo. sí. Siempre sí. Yo. No, de hecho A la vienen. ópera no viene gente de Gijón. De hecho vienen, pero es un 10%. Bueno, pero es lo Bueno, que pero eso- tenga que Bueno, ser. pero la gente ¿Y que tú le crees gusta... que se porque- construye- Gijón necesita un teatro céntrico, o sea, el doble que el Jovellanos, lo necesita como comer. ¿Tú crees pero que para, si pero Gijón... para teatro, no para Bueno, ópera. teatro o auditorio. Pero que no da para... No, Javier, no, si no, tú no. construyes un espacio comer. para ópera, no lo llenas como se llena Oviedo. Pero Es si decir, ya no va la gente a la laboral, queda lejos la laboral, para conciertos, queda lejos. bueno, pero... Y yo te pero- pongo un ejemplo, el que viene es el que... Son 4 kilómetros. Pero, andando. pero también depende de la oferta. Si tú tienes una buena oferta, la Eso gente es. se mueve. Y acostumbras a la gente a Y luego moverse. Aquí a ser Oviedo cuenta- tienes a Sophie Mutter, tienes los mejores pianistas. Y es decir, y viene gente que le gusta la música, porque otra cosa es, como a veces en el Campo Amor y tal, la gente que va a lucir la ropa, ¿no? Pero Oviedo es verdad que tiene gente, operófilos, desde los badenes, no sé qué. Entonces, ¿qué necesidad tienes de hacer otra cosa? Y el auditorio, no necesitas un auditorio, porque orquestas hay la que hay, no lo sé. En cambio, tienes otras cosas en Gijón. Pues museos de fotografía, se potencia mucho. Es que si repetimos las cosas, ¿no? Entonces, La laboral todavía no está... O sea, visitar la laboral, una visita guiada a la laboral, sigue siendo complicado. Ahí- No es fácil, ¿no? Sal No. hoy a las 10 de la noche de la laboral de un concierto, muerto frío, lloviendo y tal, Pero, y coge el coche Javier, y el Javier, parking y bien, vas para pero casa. entonces el y tal. problema, pero Eso Javier, el no problema es funciona, nuestro. eso no Pero mira, funciona. el problema entonces es individual. Y hay dos cosas. Una, si tú replicas, eso no te garantiza que vayas a llenar en Gijón. No, qué vamos no? a hacer el Gran Teatro de la Ópera Pues claro y pones que sí. ópera y no lo llenas. Porque No, no hay no, cultura. No hay la cultura, totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa. En Madrid, la gente que vive en Pozuelo, en Manzanares Ya. el Real Sí, o sí, en, sí. o en San Sebastián de los Reyes, Pues no va. al auditorio de No va, no Sí, va. sí Por va, eso se no va. llena, Sí, se claro, llena. sí. Sí va, porque No, de estás todas formas, acostumbrado. sí, Pero sí. es que aquí nos cuesta... O sea, parte de la calidad de vida en Asturias consiste en que podemos ir andando o desplazándonos pocos kilómetros a los sitios y sin grandes congestiones, ¿no? Claro. Que es una cosa que se reprocha ahora precisamente al tema este de la fava y de las rotondas de Oviedo, que están lesionando un poco la calidad de vida. Pero bueno, es otra cosa distinta, ¿no? Pero claro, lo que nos falta aquí también, por ejemplo, es un buen sistema de transporte público. Y una cosa que no entiendo, por ejemplo, es que el alcalde de Oviedo esté siempre reclamando una ronda norte que realmente, digamos que con el concepto que él está defendiendo, no es necesaria para Oviedo, ni con los estudios de tráfico que hace el ministerio. No es necesaria para Oviedo. Y sin embargo, ¿por qué no reclama que se gasten esos 300 millones de euros en mejorar el transporte público? Es decir, de Oviedo a Gijón, o sea, venir desde, por ejemplo, funcionando el túnel este del Metrotren, o como Es se obvio, llame, es obvio. vienes desde Plaza Europa hasta Oviedo, a la calle Uría en 20 minutos, o hasta, digamos, hasta ¿cómo se llama? Hasta Yamaquique. un poco más, hasta Yamaquique. Joder, tienes al lado el Calatrava y tienes al lado tienes el Las Campo Amor, consejerías. ahora la Cayuría, las consejerías de Consejerías. Cayuría, y podrías llegar en 20 minutos, desde la Plaza de Europa hasta...
haciendo lógicamente la variante de Villabona, etcétera, Yo creo etcétera, con tres no, directos. no viviré para verlo eso. No, yo tampoco. no, Yo tampoco. Y no lo Uno vamos de a ver los que nunca. está aquí. Pero eso sería viable, hacerlo en tren. Hacerlo un tren que pasa por la ciudad tal. Serían desplazamientos prácticamente urbanos, sin paradas intermedias, únicamente una en la corredoria y en Lugones si hace falta. Y todas las demás en Santana, en no sé qué, no sé cuántos. No hace falta parar. ¿Cuánta gente viene a Gijón, desde Gijón a Oviedo a la ópera? Porque estoy seguro que es más de uno y de dos y de tres. La No gente tengo que ni le idea. gusta Yo la conozco gente ópera. de toda la vida que ha venido a la ópera Oviedo desde Gijón o desde Candás. Es verdad que aquí hay más cultura porque ha habido Claro. Sociedad de Amigos de la Ópera, es que tradición. sí, es así. Entonces- pero yo creo que si replicas modelos iguales Claro, y tal, tiene no sentido. te garantiza. Y además es No, oneroso no, para no, los no. ayuntamientos. Vamos a ver, ¿cuánto fue la última vez que fuisteis a Jovellanos? Yo, la semana pasada. Es un teatrín, no da para más. O sea, Gijón Bueno, no se puede traer, realmente no se puede traer a ver, nada. Pero de ¿por cierta qué no división. traerlo? Pero vamos a ver, desde el punto de vista musical, por ejemplo, ¿no? Claro. De grandes orquestas, ¿por qué no las traes a Oviedo? Coño, porque el de Gijón se queda sin verlas. No, pero es que tiene vienes- mucha mejor acústica. la Pero de- vienes, No, la vienes y- acústica, digo, porque el traslado son 30 kilómetros. No, pero Que no vienes- lo Pero, sabes. pero es que una orquesta necesita un buen auditorio Por con eso una digo, buena. es como si- y el Javier, Jovellanos es- Javier, Por eso digo que hace falta como, Es como comer si- Gijón, necesita un auditorio. Es teatro, como si dijeses comer. que Gijón necesita una réplica del Museo de Bellas Artes, ¿no? El Museo de Bellas No, Artes réplica, está tiene aquí. museos, Gijón. No, Bueno, bien, pero tiene museos. en fin. Y dices el Teatro Jovellanos. Mira, yo voy, me gusta mucho el teatro, hago teatro como aficionado, voy al Teatro Jovellanos. Vienes José Sacristán, que en Madrid seguro que vende para 2 años, y 15 días antes había entradas para el Jovellanos. Como en el Palacio Valdés, que es Claro. el más bonito de Asturias, el teatro más bonito como edificio. Ahí es la, muy la- pequeño. Pero digo como Arquitectura. como arquitectura. No, es digo, un- pero que tienes razón, pero que al final dices, no, es que se llena, porque además hay muchos No, estrenos pero como nacionales, se llena el- pero caben 100 personas. Claro, pero que no se llenan así todo, que 15 días antes hay entradas. Viene en cambio pues, Christian Zimmermann, Sophie Mutter al auditorio y 3 meses antes ya se venden porque la gente que le gusta la música sabe que tienes que ir a este auditorio que tiene una acústica maravillosa. La acústica del Jovellanos es horrorosa en ese sentido. Como Entonces, que- como- hacer otro auditorio, pero si ya está este, y en Gijón no hay, se intentó hacer Bueno, Sociedad de a Amigos ver, de la Zarzuela Escucha, y no... mejor teatro que el La Jovellanos Ah. y con una acústica que vienen de toda Europa a estudiar la acústica es la de la Laboral, ¿eh? Es un teatro Eso es verdad, fantástico, es con un una teatro muy caja bueno. escénica que hay pocas en España. Pues es que quiero decir, si la cuestión, abundando Porque además está en... lejos. Pero La es que Laboral lo está queremos lejos. hacer... Mira, Es vamos a ver. imposible, es imposible Vamos a hacerlo ver, todo. a ¿sabes 5 por qué, minutos de Javier? casa, Javier? ¿Sabes por qué Es está lejos? imposible. ¿Sabes por qué está lejos? Porque Yo que está voy a lejos. Gijón, yo que vivo en Oviedo Sí. y voy a Gijón prácticamente todas las semanas, bien por cuestiones familiares o bien por trabajo. Ayer estuve por trabajo en Gijón. Conozco a 1, 2, 3, 100, y vosotros estoy seguro que también, que no pisan Oviedo. Y gente de Oviedo bueno, que no bien, pisa bien, Gijón. bien, Gente de Oviedo que no conoce la Laboral. Bien. Gente de Gijón que no ha pisado el Museo Arqueológico. Y eso aleja a las ciudades. Claro, no es que está lejos, no, es que No, yo pero quiero yo que... conozco gente de Oviedo, muy del Oviedín, como dicen, que no habían estado nunca en la Cámara Santa. ¿eh? Bueno, también. Que se dice Claro, no. Hay De gente formas- gente de Cimavilla que no fue Y a de, la y de a la Gijón, Laboral. que no ha ido a la Laboral, Claro, porque la claro, Laboral, claro. como estuvo demonizada hasta no hace Claro, tanto... bueno, por formas- eso, de pero todas que eso sí formas- que te Una cosa hace absurda. Claro. las distancias enormes. De todas Claro. formas, yo creo que más allá del fútbol y de la cultura, yo creo que había que buscar esas fórmulas de cooperación, digamos, que permitan racionalizar costes en Asturias. Entre Oviedo, Gijón, incluir a Viles en ello, Asier. Y si no, más allá de que se nos hagan protectorado a los de Gijón, como era el protectorado de Gijón, e invadan Oviedo directamente desde Asier, yo creo que habrá que ir pensando en ese tipo de cosas que están abandonadas de siempre, mejorar el transporte en las dos ciudades, acercar las dos ciudades. Hombre, quien vive en Gijón no necesita pisar Oviedo, y viceversa, el que vive en Oviedo no necesita pisar Gijón. Pero Son no es ciudades una casi cuestión de autosuficientes. necesidad, es una cuestión De principio, casi, no, al revés. No, yo digo que me refiero que la gente, digamos, que hace un uso medio de la ciudad estándar de la ciudad, de comprar cosas, de... Tenemos 3 autovías que unen las dos ciudades. Bueno, 2. 3. Porque la minera no a Oviedo. La minera, La 2 y la Bueno, pero 66. la ¿Quieres? minera Oviedo nos no, coge bueno, un poco de pero, refilón. ¿no? como el hace enseguida. Podéis ir por ahí.
Van miles y miles de personas todos los días de una ciudad a la otra. Bueno, pero por Sí, obligación, por obligación. Por obligación. Por obligación, claro. De todas formas, por ejemplo, yo en la feria de muestras cada año, yo llevo ya unos cuantos años ahí, cada año veo más gente de Oviedo que va a la feria. Antes la gente de Oviedo, la feria era algo como denostado, como la feria, por Dios, la feria. Yo fui en el año 72 y ya no... Y yo cada vez veo más gente, porque yo soy un acérrimo defensor de la feria. Creo que es creo que es de las cosas mejores Es que un tiene. clásico, es un clásico. Bueno, y además es que cada vez tiene más oferta de todo tipo, cultural, económica, social. Hay unas exposiciones. O sea, este año, por ejemplo, no, miento, el año pasado hubo una exposición sobre la ópera de Oviedo en la feria, en el pabellón del Sábado del Herrero. Una exposición fabulosa, fantástica, buenísima, con cosas de la ópera. Sí. O sea, es decir, Déjame decir una cosa de la feria que nos va a unir a todos los asturianos. El 12 de agosto del año que viene, del 2026, estará la gente con el bocata calamares en la feria. Esperamos. A las 7:30 de la tarde va a haber todas las cámaras de televisión del mundo van a estar centradas en Asturias porque va a haber un eclipse de sol total. Algo que pasa en un sitio cada 300 años. No habrá otro en 100 ¿sabe la años. hora? ¿Dijiste la hora? No. Bueno, sí, empezarán las televisiones con eso, pero es Bueno, el la 12 de hora- agosto a las 7:20, a las 7:30 empieza. Pero el eclipse no será la feria. 7:30 de la No, mañana. te digo o la de- feria porque coincide, Porque es el coincide 12 de el 12 de agosto. agosto. Y yo siempre digo, y yo cuando doy las charlas en el observatorio y tal, siempre digo, estará la gente en la playa, en la feria con el bocata, y que va a ser una cosa que de repente se va a hacer de noche y luego se va a volver a hacer de día. Que hay que meter la caña de publicidad de la astronomía, que es una cosa muy Bueno, guapa. será el día de los oculistas, ¿no? Porque todo el mundo mirando, destrozar la vista. Hay que comprar gafas, Claro, hay que claro, comprar claro, gafas. Hicimos un programa aquí hace un tiempo. Pero bueno, que va a ser una cosa muy bonita y que la gente y que se va a ver desde la feria de muestras. Que bueno, es algo que a lo mejor en la feria pensarán también Bueno, hay para que ir ese día. preparándolo ya. Sí. Sí, por lo menos vender gafas, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? Que en, Claro, en claro, Estados claro. Quunidos en el último quedó alguno ciego, que, Sí. con quemadura de retina. Claro. Porque tienes que usar esas gafas, sobre todo, en el peor de los casos, lo del soldador de 14. Sí. Pero hay gente, eso de las radiografías o esas cosas. Son es unas un- gafas de sol normales. No, son- no. Son unas que valen 2, 3 buenas, 2, 3 O euros. sea que en el 26 el negocio de la feria será poner un Pues eso, Un puestín de gafas. puesto Bueno, de gafas claro. Claro, la Sociedad Astronómica Omega ya tenemos con el ayuntamiento, vamos a hacer en San Lorenzo ese Oye, día. ya nos estropeas el proyección. Y en Oviedo supongo que haréis algo también, porque Oviedo también llega el eclipse. También va a haber eclipse, ¿no? Claro. En Oviedo pondremos luces para que no se haga de Cruza, noche, una cosa- cruza todo el norte de España, solo, en todo el mundo solo cruza el norte de España, pero el último sitio donde vas a ver el eclipse total va a ser Asturias. Donde Bueno, ves, Eso en todo el, o sea, en Oviedo todo el pondrán mundo va a ser- terrazas y en todo el terrazas. mundo solo lo vas a ver en el norte de España. Pero si lo quieres ver completo, que salga, que la luna se vaya también, solo en Asturias. reserva ya en tu sidrería porque se va a poner Claro. esto Sí, así. arriba. No, en Oviedo dan terrazas y terrazas. No, Oviedo miles de pondrán terrazas Sí, claro, y claro. ya nos llevan pidiendo el observatorio y va a venir, y claro, va a ser un acontecimiento Y van único. a poner luces para que no se haga de noche en ningún momento. O sea, que haya Claro. problemas. No, Claro, van claro, a hacer claro, que claro. las luces no se enciendan cuando se haga de noche. Porque No, por yo eso- lo decía en plan de broma, evidentemente, lo de encender A las que no luces. se ¿no? entienda, para hacer el efecto más marcado. es lo que se suele hacer en cuando hay un Pero eclipse. ¿cuánto dura? ¿Cuánto No, dura? Dura o sea, un 10 minuto. minutos. Lo que es la oscuridad, La oscuridad total, total, sí. 1 minuto 40 segundos. Pero Interesante. Otro dura 10 minutos. baja la temperatura, te tienes que poner chaqueta, los pájaros se van como locos. Pues ahora Las gallinas se ponen a dormir. Ahora me has generado un dilema, porque ya no sé muy bien si quedarme para ver el eclipse, que voy a ver en mi vida, o sin marcharme corriendo ante la avalancha de gente que vamos a tener. No sé qué voy a hacer. Es una ocasión única para verlo, puedes ir a verlo a los picos de Europa, tranquilo. Igual no está lo aquello sé. también así. Así que... Y los eclipses, como los maneja una cosa que se llama el Saros, que es muy complicado, van en pareja, con lo que si te pierdes al año siguiente va a haber uno en el sur de España, pero ya muy en el sur. Coge. Hay que aprovechar el año. Entonces hay que aprovechar porque es que el último que tuvimos en Asturias fue en 1900 y no vamos a tener otro en muchísimo No tiempo. sé si llegaremos al otro. Al otro día no llegamos. Al otro yo creo que no. Oye, una pregunta, ya que estamos con lo de Oviedo Gijón todo el tiempo, el derbi vamos a introducirlo, una porra, ¿no?
Habrá que hacer una porra. A ver. Bueno, yo más allá que el resultado, creo que está muy... No, así más como, allá, el resultado es el resultado. así como en esto del desarrollo estratégico de las ciudades tengo muchas dudas y pocas certezas, yo creo que aquí la certeza es absoluta con la victoria del Oviedo. Vamos. A ver, Tampoco creo que en Gijón lo duden mucho. ¿Cuánto? Yo 3-0. Entonces, a ver, Jacobo. Yo esto soy... Tú eres el científico Yo soy social, yo soy un empate, ¿no? Ingeniero total, pero iba a tirar al empate. A ver, claro, si tienes al empate, claro. Vamos a poner 1-1. Y eso que no va a poder ir a Candás porque allí son muy rojiblancos. Sí, ahí es un corregido. Es una ciudad muy José inteligente. Manuel. Hombre, yo tuve como un sueño, lo tengo clarísimo, lo vi y va a ser así. Yo tengo un 1-3, clarísimo, 1-3, clarísimo. lo viste. El 1 de Cazorla y los otros dos No sé. juega Cazorla, o sea que el Ahí sueño... está. El sueño se te... Sí, yo fue lo que yo puse. Yo pongo el jorobo. El Jorobu. Entonces, El Jorobu a favor del Oviedo, claro. Claro. Digo, conviene aclararlo, vamos. el jorobo, claro, se lo cuenta. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si queréis decir algo más antes de que dicte sentencia al público. Que hemos sido poco, hemos estado muy de acuerdo en que esto está flojo. Mucho consenso, Sí, mucho mucho consenso, sí, ¿no? No, y que a ver, es que Gijón es muy bonita toda la parte de la playa y tal, que Oviedo es una ciudad que a mí me encanta y que bueno, que esto... Hay que entender también que parte del juego del fútbol requiere rivalidad. No, claro. El que te dice, no, es que mira, ¿por qué no se juntan y no sé qué? Digo, vale, tú dedícate a las canicas, es que no, eso requiere rivalidad. Lo mejor que pasa en el Molinón es cuando viene el Oviedo y al revés. Claro. Eso es así. Jacobo, puedes Bueno, cerrar. Pues nada, cerramos diciendo que, a ver, que Oviedo y Gijón, digamos que siendo cada vez más parecidos, quieren ser más distintos, que suele pasar siempre, cuando las cosas se parecen tienden a diferenciarse. A mí pasa con Madrid y con Barcelona y cosas de estas también. Y tenemos que ir pensando también en eso, en fórmulas de cooperación. Y el fútbol yo casi lo veo secundario, lo veo secundario, pero bueno, creo que habrá que pensar en otras fórmulas, digamos, pensando en Asturias y en poner por lo menos Asturias, Oviedo y Gijón en el mapa, en un mundo, digamos, donde las ciudades cada vez son más importantes y los territorios, digamos, las naciones y no, digamos, las regiones lo son cada vez menos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar un poco en eso y en limar asperezas y en ver cómo cooperamos y cómo nos complementamos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Que gane el mejor, con lo cual yo estoy diciendo... Bastante. Y hasta el próximo jueves. Buenas noches a todos. Gracias a los tres. Muchas Y gracias. nada más. Gracias. Hasta luego.